Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Compliance y Ética Organizacional. Eh, Quien les habla es Diego Palomino, soy formado en Ingeniería Industrial. Estoy actualmente por culminar una maestría en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Aparte tengo una especialización en Compliance y otra en lo que es gestión de proyectos mediante metodologías ágiles. Denme un segundo para poderme conectar a Facebook, poder estar atento a cualquier duda o consulta que pueda surgir. Ya, perfecto. Les recuerdo que al final de la sesión siempre hay un pequeño tiempo, bueno, en realidad considerable tiempo, para poder responder cualquier duda o consulta que pueda surgir durante la sesión del día de hoy. Así que les recomiendo que si tienen alguna duda, si surge alguna duda, la anoten de repente en algún papel, en algún lugar y las puedan realizar sin ninguna clase de inconveniente al final de la sesión. El día de ayer en la sesión nosotros hemos revisado lo que era la ética, ¿de acuerdo? La ética es esencial para que nosotros podamos proceder y continuar avanzando en cuanto a la definición de lo que es compliance, que es al final en lo que más se basa el curso, ¿de acuerdo? Compliance significa cumplimiento normativo, cosa que es muy importante, muy indispensable en la coyuntura actual. Vamos a empezar con un pequeño resumen, vamos a refrescar un par de conceptos que, que aterrizamos en la sesión del día de ayer. Vimos que la ética y la moral son conceptos muy relacionados, van muy de la mano, no podemos hablar de uno sin el otro, pero aún así son conceptos que son muy diferentes, ¿de acuerdo? La moral es simplemente un conjunto de normas o se podría decir, de validez respecto a alguna clase de enunciado, pero que su valor de verdad está afectado o tiene mucha influencia por el entorno, por la coyuntura, por la sociedad en la cual se está analizando un determinado inconveniente. Por ejemplo, como vimos en el caso anterior, la poligamia en algunas culturas es aceptado, es considerado moral, mientras que en la cultura que nosotros tenemos no lo es. Entonces, esa es la moral, mientras que la ética es la parte filosófica de cómo nosotros vamos a analizar justamente cada uno de esos conceptos. Vimos también que nosotros, como seres humanos, siempre nos vamos a ver enfrentados ante diferentes situaciones, diferentes problemas entre los que vamos a tener que nosotros tomar una decisión o, por hecho, realizar una elección sobre si continuar haciéndolo o no. Y esto, obviamente, puede ser vital a la hora no solamente de nuestro desarrollo personal, sino el desarrollo de la empresa en la que trabajamos o, en todo caso, de la empresa que nosotros al final podamos crear. ¿Entiende? Vamos ahora sí a avanzar con lo que viene a ser la ética ya directamente aplicada a la empresa. De otra forma, la ética empresarial. También se le conoce como ética organizacional, en realidad son diferentes términos para al final representar lo mismo. La ética empresarial está muy relacionada con lo que viene a ser la ética cívica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la empresa tiene un fin, que es generar rentabilidad, generar un margen, lograr que la empresa produzca dinero, al mismo tiempo se encuentra afectada o se encuentra, digamos, dentro de lo que viene a ser toda la concepción de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, va a tener mucho que ver con lo que viene a ser el deber cívico. Un gran paradigma antiguo era que la empresa y la sociedad eran dos entes que no se relacionaban. La empresa era uno y la sociedad era otro sin interrelación. Pero la realidad es que en la actualidad digamos, el pensamiento ha ido mutando, ha ido cambiando,
ahora se entiende que la empresa y la sociedad van de la mano. La empresa no solamente funciona para generar margen, sino de una u otra forma genera un cambio en la sociedad en la cual se ha constituido. Como por ejemplo, con la creación de puestos de trabajo, como por ejemplo, con la realización, con la, digamos, diversas actividades que una empresa pueda realizar en cuanto a responsabilidad social, diversas campañas que pueda realizar para justamente dejar un nombre o hacerse un nombre un poco más, más grande dentro del mercado. Entonces, empresa y sociedad siempre van de la mano. Ahora, la ética empresarial en sí, podríamos decir que está relacionada o está definida por tres conceptos. Tenemos al individuo, a la empresa y el mercado. En el caso del individuo, tenemos a toda persona que se encuentra dentro de la empresa, desde el operario de una máquina, pasando por la persona que hace ventas, pasando por el jefe de recursos humanos, pasando por el jefe de logística, de compras, hasta llegar al CEO de repente de la compañía. Sin importar la cantidad de personas que hayan, siempre los individuos van a ser importantes dentro de lo que viene a ser la concepción de la ética empresarial. Por otro lado, tenemos a la empresa. La empresa obviamente tiene sus propias políticas, tiene sus propias normas y por lo mismo, en función de eso, va a desarrollar sus propias percepciones éticas de lo que, digamos, podría considerarse correcto o incorrecto dentro de la gestión de sus diversos procesos, bueno, para poder entregar su producto final o su servicio. En cuanto al mercado, tenemos una serie de consultas, ¿cierto? O más que consultas, una serie de debates. El mercado, de una u otra forma, ya está regulado. El mercado está regulado, hay muchas teorías económicas que explican cómo es lo que el mercado se regula, pero vamos a nosotros analizarlo desde la parte ética. Recordamos que en la clase anterior habíamos analizado y revisado que la función principal de la ética es simplemente analizar. La ética es una rama de la filosofía y como tal busca llegar a una verdad, busca alcanzar un conocimiento. Y parte de alcanzar ese conocimiento es justamente desarrollar, que cada uno de nosotros como seres humanos sea capaz de desarrollar su capacidad para poder analizar y poder nosotros crear o formular nuestras propias, digamos, nuestros propios valores de verdad. Ahora, en el caso del mercado, nosotros tenemos a las leyes. Las leyes ya regulan el mercado. Obviamente, cada mercado tiene sus propias leyes. Las leyes del mercado peruano no son las mismas que, por ejemplo, las leyes de Alemania o las leyes de Estados Unidos. Cada mercado tiene sus propias leyes. Pueden tener muchas cosas en común, pero cada mercado va a variar en eso. Sin embargo, la realidad es que estas leyes, si nosotros somos bien objetivos, no están contemplando a ciencia cierta lo que vendría a ser la ética. Dicho de otra forma, el mercado no se ve afectado de una forma directa por la ética. No hay nada que regule la ética del mercado. Simplemente hay normas que de una u otra forma abordan ciertos puntos de lo que vendría a ser la ética, ciertos puntos de lo que nosotros podríamos considerar qué cosa es bueno, qué cosa es malo que haga una empresa, pero son simplemente puntos muy tangenciales. Dicho de otra forma, lo que al final está haciendo es que el mercado solamente regula leyes de funcionamiento, pero permite que la empresa pueda crear sus propias normas éticas o sus procedimientos o políticas éticas que van a, al final, desencadenar o, digamos, derivar una imagen de marca que puede ser tanto positiva como negativa. La sesión anterior, un punto muy importante, en el ejemplo final comenté el caso quise comentar el caso de Odebrecht, pero mencioné Petrobras, el nombre de la empresa de la que se basaba el ejemplo era Odebrecht, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco más a fondo ese tema de Odebrecht, pero bueno, prosiguiendo con lo que viene a ser las leyes, la ética, entre ambas van a formular los límites bajo los que la empresa va a terminar trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros
tenemos un conjunto de leyes dentro del mercado, la empresa tiene que ceñirse a esas leyes, ¿de acuerdo? Pero también la empresa va a poder generar, va a poder formular sus propias normas o sus propios criterios éticos, ¿de acuerdo? Y en función de eso es que la empresa va a generar sus propios límites. Va a estar limitado directamente y de forma obligatoria, de forma muy dura por las leyes del mercado en el cual se encuentra, pero de una forma, digamos, eh, más, más liviana por los conceptos éticos. Porque como mencioné, no son directamente normados por una ley dentro del mercado. Es muy importante el concepto o la definición de lo que es criterio. Quiere decir que cada empresa va a tener la elección de acuerdo a lo que considere vital o no tan vital dentro de sus procedimientos o esencial dentro de lo que vendría a ser su meta o su objetivo, pero no hay una obligación. Va a estar en función a su propio criterio. Vamos a ver ahora lo que corresponde a los valores y la ética empresarial. Los valores están muy relacionados con todo lo que vendría a ser, eh, disculpen, los valores están relacionados con todo lo que vendría a ser justamente la definición de lo que es ético o no. Nosotros tenemos un concepto súper sencillo que se denomina las 7 Cs. ¿Por qué las 7 Cs? Porque son diversos comportamientos o diversos, valga la redundancia, valores que dentro de las empresas nosotros deberíamos de promover. ¿Promover para qué? Promover para que la empresa y el trabajador al final se encuentren correctamente alineados. Es muy, muy importante que la empresa y el trabajador entiendan y entren en sinergia en cuanto a qué cosa es lo que se busca, qué cosa es lo que la empresa considera importante. Dicho de otra forma, cuando la empresa va a reclutar a un profesional, cuando la empresa va a buscar a un trabajador, tiene que asegurarse que ese trabajador, muy aparte de todos los conocimientos que pueda tener, que pueden ser muy vastos, puede ser una persona que es muy diestra en diversos procesos o de repente en diversas áreas, que también, así como es muy diestro, se ajuste en cuanto a valores éticos a lo que la empresa, digamos, promueve, o lo que la empresa busca tratar de representar, ¿cierto? Lo que la empresa está buscando que el cliente la relacione. Entonces, para poder lograr esto, lo primero es compartir. ¿Qué quiere decir? Compartir se define como el acto en el que el trabajador ya ha asimilado completamente los valores y los comparte. Entonces, al compartirlo, va a ser mucho más sencillo que este trabajador, que este profesional, se ciña a la misma línea bajo la que ha sido estipulada la empresa. Entonces, si nosotros tenemos trabajadores que no comparten los valores de la propia empresa, entonces lamentablemente es altamente probable que alguna clase de inconveniente pueda terminar por ahí surgiendo. Hay una gran cantidad de casos en una gran cantidad de empresas en las cuales nosotros hemos podido ser testigos de robos, ¿cierto? De repente en el área logística, ¿no? Puede darse el caso de personas que aparentemente son muy idóneas, pero de repente por ahí, por un tema de valores, pueden terminar sustrayendo diversos activos que son de la empresa. ¿Qué es consistencia? La consistencia viene de fortaleza. Quiere decir que cada uno de los valores que la empresa está tratando de promover, cada uno de los valores bajo los que la empresa ha creado todos sus lineamientos éticos, tienen que ser consistentes, no pueden ser vagos, no puede ser que un día promueve algo y al día siguiente decide modificarlo porque se da cuenta que de repente no están de acuerdo con esa definición, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser consistente. Una empresa tiene que tener sus valores bien consistentes. Luego tenemos la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es aquella relación entre lo que uno dice y lo que al final hace. Es muy sencillo de entender. Entonces, si nosotros estamos en contra, por ejemplo, estamos en contra de
Imaginemos una política anti-tomates. Estamos en contra de los tomates, no tendría ninguna clase de sentido que nosotros en nuestra casa preparemos salsa roja y comamos salsa roja porque al final está hecha a base de tomate. Entonces, no es coherente. Si la empresa estipula que como valor ético prima que los trabajadores tengan, digamos, vida, por decirlo así, eh, más o menos aterrizando a lo que sucede actualmente con muchas personas que se encuentran en home office, que lamentablemente terminan trabajando sobre horas. Si la empresa promueve que los trabajadores sola y únicamente trabajen, digamos, sus 8 horas diarias, no tiene ningún sentido que comiencen a mandar las jefaturas, los líderes, correos a las, no sé, si uno entra a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, que comiencen a mandar correos a las 6:30, 7 de la noche, 8 de la noche, porque lógicamente, salvo una instrucción explícita por parte del líder de no hagan caso a ningún correo, lo leen mañana, lo normal es que los líderes están esperando que los trabajadores abran sus correos, lo revisen y traten de resolver el inconveniente, la duda, la consulta que les pueda haber surgido y buscan respuestas o inmediatas o alguna respuesta, ¿no? Un correo indicando que será solucionado el día siguiente, ¿cierto? Entonces, la coherencia es muy importante dentro de lo que viene a ser la fundamentación de los valores para poder desarrollar al final políticas de ética empresarial. La consecuencia. Muchas personas piensan que consecuencia y coherencia van de la mano, pero no en este caso de los conceptos de las 7 Cs. Consecuencia se refiere a qué cosa puede ocasionar la decisión que la empresa toma. ¿Entiende? Entonces, toda aquella decisión que un líder tome, toda aquella decisión que la empresa termine tomando, va a afectar de alguna u otra manera alguno de los involucrados. Entonces, la empresa tiene que tener la capacidad para justamente tomar esto en consideración y analizar cuáles podrían ser las posibles consecuencias o repercusiones de las acciones o políticas que terminen adoptando. Asimismo, tenemos la confianza. Es algo muy esencial en cualquier clase de rubro en el que se desarrolle una empresa. La confianza es vital. Y si los trabajadores no confían en sus líderes, si los trabajadores no confían en los valores de la empresa, si no confían con que la empresa les va a jugar bien, entonces lamentablemente el trabajador nunca se va a sentir fidelizado y puede terminar desencadenando alguna clase de abandono o de repente una baja en cuanto a su productividad o inclusive podría darse el caso que comience a torcer sus propios valores éticos, ¿no? Hemos visto muchísimos casos de, por ejemplo, ahorita con la pandemia han habido muchísimas empresas que han tenido que lamentablemente dar de baja a una gran cantidad de colaboradores. Esto afecta de forma bastante directa a lo que viene a ser la confianza de cada uno de los que permanecieron, por decirlo así, en el barco, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos trabajadores va a estar pensando en que podría en cualquier momento convertirse en la próxima víctima o podría en cualquier momento perder su trabajo o de repente un día de la nada en una renovación darse con la sorpresa que les han reducido el sueldo. Entonces, la confianza es esencial que la empresa busque siempre consolidar para que los trabajadores se encuentren siempre comprometidos con los valores y las políticas que la empresa pide. Por lo mismo viene el compromiso. El compromiso está ligado directamente a cómo la empresa se compromete con sus trabajadores, ¿cierto? Entonces, la empresa tiene que ser comprometida con cada una de las frases, con cada una de las palabras que dice. Entonces, si nosotros, como líderes de una empresa, le decimos a nuestros colaboradores, te voy a dar un aumento de sueldo en tu siguiente renovación, no lo hacemos, entonces estamos fallando el compromiso, por ejemplo, ¿cierto? O por ejemplo, no te preocupes, en la siguiente semana vamos a modificar tu estación de trabajo, nos has comentado que de repente la silla en la cual estás trabajando es muy incómoda, te la vamos a cambiar por una mejor, una ergonómica, y cuando llega la fecha en la cual la empresa se había comprometido, le indica al trabajador que lamentablemente la silla jamás va a llegar. Entonces, esto definitivamente termina por dañar la confianza que tiene el trabajador con la empresa y obviamente con la identificación de las políticas éticas de la misma.
Por último, tenemos un punto muy importante, que es la comunicación. La comunicación es la última C de las 7 Cs y es la que actualmente, en esta era, por decirlo así, en este siglo, es la que más rápido cambio, más rápida adaptabilidad ha comenzado a tener. Y es en la que muchas empresas han comenzado a darle mucho foco. La comunicación es esencial. Una empresa que no sabe comunicarse de forma adecuada jamás va a lograr ninguna de las otras Cs, porque no va a tener cómo transmitirle al trabajador todo el resto de políticas o todo el resto de valores y el cómo han sido estos formulados, por decirlo así, porque no vas a saber cómo llegar. Y si no sabes cómo llegar a una persona, jamás vas a saber cómo hacer que esa persona adapte o tome como suyos todo lo que tú como empresario le estás transmitiendo, ¿cierto? Entonces, la comunicación tiene principalmente 4 aspectos. Tiene que ser precisa. La comunicación no puede ser vaga, no se puede decir sí pero no. Si algún trabajador tiene una duda, si la empresa quiere realizar un comunicado, no puede permitir aberturas. Hay muchos errores que se generan, lamentablemente, justamente por problemas comunicativos en cuanto a la precisión. Lamentablemente, el trabajador entiende que de repente, por decir, una política de vestimenta, todos los trabajadores tienen que venir o todas las chicas, por ejemplo, que es lo que normalmente más se estipula, tienen que venir con falda, por decir. Pero de repente la empresa está esperando alguna medida especial en la falda, por decirlo así. Y lamentablemente cuando la chica va con una falda más corta, bueno, la empresa permitía, de repente le pueden hacer alguna clase inconveniente, pero el trabajador o la colaboradora, en este caso, tiene todo el derecho de decir, oye, pero en ningún momento me indicaste que había una medida que yo tenía que seguir. Y eso ya de por sí le genera una incomodidad al colaborador. Y la empresa, obviamente, también se genera una incomodidad, porque si pone políticas de vestimenta, por decirlo, definitivamente es por algo, ¿cierto? Entonces, es esencial que la empresa realice comunicaciones que sean precisas. Por otro lado, tienen que ser comunicados con integridad. Integridad, bueno, actualmente ya no se ve tanto, aún existen casos, más que nada en empresas más pequeñas. Las empresas grandes ya no tienen tantos problemas, pero aún existen problemas, por ejemplo, de mensajes que se pueden tergiversar, se pueden entender como de repente racistas o se pueden entender de repente como sexistas. Ahora más que nunca uno tiene que tener muchísimo cuidado con las publicaciones que tienen que ser políticamente correctas. Entonces, la integridad mediante la cual la empresa realiza la comunicación tiene que siempre estar ligada en función a sus valores, ¿cierto? Siempre ceñirse a sus valores y asegurarse de que no queda en ninguna clase de cabo o ninguna clase de mensaje que se podría por ahí tergiversar. A modo de ejemplo, por ejemplo, yo me encuentro actualmente en el extranjero y algo muy común en este país es que se hablan 2 idiomas. Entonces, un empresario que era extranjero, los trabajadores grabaron el momento en el cual este empresario les daba la orden y la directriz de que ya no podían hablar en la segunda lengua, o sea, su segunda lengua, que bueno, para ellos es como la principal también, y quería exigirles que solamente hablen en castellano. Eh, el mensaje, hay que entender el por qué se realiza. De repente la empresa necesita mejorar sus canales de comunicación y obviamente si hay personas que tienen otras nacionalidades y no comprenden ese segundo idioma que tiene, en este caso, este país, lógicamente se va a buscar que la comunicación para hacerla fluida se estandarice mediante el castellano. Pero el mensaje que fue dado por este líder fue muy duro, fue muy tosco y sonó como una prohibición y se interpretó como una especie de racismo, ¿cierto? Se interpretó como una suerte de negación a la cultura de esta sociedad. Entonces, es muy importante que la comunicación siempre guarde la integridad. Siguiendo la misma línea, tiene que ser adecuada. La comunicación eh, no puede faltar el respeto, no puede, si es un formato, si es un mensaje que tiene que ser formal, no puede ser enviado de repente pegado en un papel bond súper, digamos, frágil o que cualquier persona puede pasar por ahí de casualidad, lo rompe y se pierde la comunicación. La comunicación tiene que ser enviada de una forma adecuada al tipo de mensaje que se busca llegar, ¿cierto? O transmitir mejor.
Y por último, el mejor lugar, que quiere decir que la comunicación tiene que darse en el mejor lugar. Como por ejemplo, algo muy común también, cuando nosotros tenemos colaboradores y queremos de repente darles alguna clase de feedback, es muy común o es bastante bueno, común que el líder llame al trabajador a un costado y le transmita una preocupación o le transmita alguna clase de retroalimentación respecto a su desempeño laboral o respecto de repente, en este caso, aplicándola a la ética empresarial, respecto de repente a algún punto que considera que debería mejorar en cuanto a sus valores, ¿cierto? Pero de ninguna manera podría considerarse algo correcto en cuanto a la comunicación y dicho mensaje se realice frente a todo el resto de sus compañeros de trabajo. Si uno tiene que transmitir un mensaje, tiene que saber en qué momento lo transmite, tiene que saber que existe un contexto. Si uno va a felicitar, entonces el mejor lugar es felicitarlo en público. Y aún así, uno tiene que tener mucho cuidado porque de repente hay personas a las que no les gusta ser felicitadas en público, sino prefieren algo un poco más privado. Entonces, los líderes en las empresas tienen que tener mucho cuidado respecto a justamente este punto que viene a ser la comunicación. Prosiguiendo, tenemos la ética y la toma de decisiones. La ética, en la actualidad, mucho más que antes no era tan importante, se ha convertido en un aspecto muy relevante para que la empresa pueda al final tomar una decisión. Hay muchas decisiones que al final, lamentablemente, son tomadas sin considerar el lado ético, las consecuencias éticas, y pueden terminar perjudicando enormemente el prestigio o la imagen de la empresa, ¿cierto? Entonces, es muy importante que siempre nosotros, como empresarios, siempre nosotros como profesionales, y no solamente profesionales y empresarios, sino nosotros como personas, como seres humanos, recordemos que la ética lo que prima, lo que busca es ser el último bastión de lo que viene a ser la libertad humana, ¿cierto? Es fundamental que cada uno de nosotros seamos capaces de siempre analizar, cuestionar, no permitirnos este, adoptar nomás las opiniones o mensajes de otras personas sin pensarlo, sin analizarlo. Siempre es importante que nosotros como personas analicemos. Entonces, bajo ese mismo contexto, la ética es esencial para la toma de decisiones. Nosotros tenemos que siempre analizar más allá. Algo muy importante respecto a la toma de decisiones y relacionado con la ética es, uno tiene que dirigir o tiene que liderar. Un jefe es un directivo, puede considerar líder. O de repente hay muchas empresas que tienen de repente líderes o, entre comillas, líderes o jefes, faturas, que se podrían considerar como dictadores, ¿no? Muchas personas se quejan de sus jefes. Hay un dicho muy famoso que es, uno no renuncia a la empresa, sino renuncia a su jefatura. Entonces, si uno tiene un dictador de jefe, definitivamente es complicado. Entonces, dentro de lo que nosotros, como futuros líderes organizacionales, como futuros emprendedores, o de repente ya son emprendedores, o de repente ya tienen una empresa constituida, es importante que entiendan o analicen cada una de sus acciones y de qué forma ustedes transmiten sus mensajes. Uno dirige o lidera. Hay veces que es necesario un mix de ambos, ¿cierto? Dirigir, pero también liderar. Cuando uno lidera, es mucho más fácil que el resto de las personas alrededor adopten como uno, como propias, mejor dicho, las opiniones o los objetivos que inicialmente tiene uno, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros siempre recordemos que lo importante es liderar. Liderar tiene que primar frente a dirigir, aunque al final tiene que haber un mix, ¿cierto? Para que nosotros podamos formular una decisión o tomar una decisión, mejor dicho, tenemos que seguir una serie de etapas o una serie de pasos muy sencillos. Estos son pasos genéricos, por decirlo así, pero si lo analizamos de forma ética, también son muy importantes aplicarlos. Lo primero es formular el problema. Si nosotros no formulamos el problema que nos enfrentamos, entonces jamás vamos a poder nosotros encontrar alguna clase de solución, ¿cierto? Es importante que nosotros siempre formulemos el problema. Una vez que hemos formulado el problema, tenemos que fijar a qué queremos llegar. Si nosotros simplemente miramos el problema y tratamos de darle una solución, no vamos a poder. O la solución que pueda surgir, lo más probable es que no va a terminar siendo una decisión o una solución que realmente sea lo más eficiente posible. Para poder eficientarlo,
tenemos que nosotros analizar a qué queremos llegar, cuál es el objetivo que deseamos que nuestra empresa alcance. Entonces, para esto, nosotros posteriormente al fijar el objetivo vamos a empezar a generar posibles alternativas que nos van a permitir a nosotros alcanzar el objetivo, ¿cierto? Esas alternativas nosotros posteriormente deberemos analizarlas y evaluarlas considerando todas las políticas éticas que tenemos dentro de la organización, ¿cierto? Siempre es importante que comencemos a analizar de qué forma puede afectar nuestra decisión. Es indispensable que el empresario, es indispensable que el profesional, que nosotros como personas siempre analicemos de qué forma, cómo es que la decisión que nosotros podríamos tomar, que la acción que vamos a empezar a realizar, podría terminar afectando a terceros. Siempre es importante que nosotros seamos capaces de analizar eso, porque al final, de repente, nuestra, entre comillas, alternativa de solución podría terminarnos generando un problema aún mayor. Es esencial que siempre analicemos antes de tomar una decisión. Por otro lado, una vez que nosotros ya hemos hecho un análisis exhaustivo, hemos analizado todas las posibles aristas, todas las posibles consecuencias que podrían conllevar nuestras decisiones, y hemos evaluado cada una de ellas, con eso nosotros procedemos a elegir la mejor alternativa, o la que consideramos la mejor alternativa. Una vez que hemos elegido la mejor alternativa, empezamos el proceso de implementación. La implementación, lógicamente, se tiene que realizar siempre de forma pausada, hay que estipular los plazos, los criterios, los contextos bajo los que se va a realizar esta implementación, y al final debemos nosotros evaluar los resultados para de esta manera poder determinar si la solución que nosotros hemos elegido para el determinado problema realmente nos está permitiendo alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto al inicio. Muy aparte de eso, tenemos nosotros que analizar las dimensiones que van a permitirnos a nosotros tomar una decisión que sea lo más acertada posible. Tenemos dimensiones instrumentales, que son todas aquellas que conllevan los resultados propios de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener si es que tomamos una determinada decisión? Por otro lado, tenemos que analizar la parte relacional. Es la parte relacional, es de qué forma nuestra decisión se va a ver relacionada con el resto de afectados, de qué forma nosotros vamos a terminar de repente ayudando o perjudicando a los involucrados. Es importante siempre nosotros, como personas, como emprendedores, ser capaces de analizar estos aspectos, estas dimensiones. Por otro lado, tenemos la perspectiva interna, la dimensión interna, es qué aprendizaje nos puede generar a nosotros, no solamente como profesionales ni como empresarios, sino como empresa misma, el tomar una decisión. ¿Qué aprendizaje nos va a dejar? ¿Qué cosa extra, muy aparte de los resultados, nos va a poder aportar? Y por último, y esencial, es cómo estas decisiones que nosotros estamos tomando están alineadas con las políticas éticas que nosotros como empresarios, que nosotros como personas tenemos y que obviamente la compañía promueve, ¿cierto? Entonces, si nosotros no nos ajustamos a los valores éticos que nosotros mismos como empresarios, como jefes, como líderes, estamos, digamos, promoviendo, lamentablemente vamos a entrar en una contradicción respecto a lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Ahí tenemos un pequeño resumen sobre lo que viene a ser el análisis dimensional de las decisiones, que es lo que se dice y se hace, al final nos hace a nosotros, ¿cierto? Lo que nosotros decidimos y hacemos va a ser lo que al final nos va a definir, no solamente como personas, sino como empresa o de repente como líder o como profesional. Algo muy ligado a lo que viene a ser la ética organizacional es la reputación y imagen corporativa. Esto, la imagen corporativa, es un valor, es un activo, por decirlo así, que tienen las empresas actualmente que resulta altamente importante. Se podría incluso decir que es actualmente uno de los factores más esenciales dentro de todos los que pueden existir. Tenemos una gran cantidad de casos dentro del contexto peruano, dentro del mercado peruano, sobre empresas que lamentablemente no supieron manejar sus
problemas reputacionales, ¿cierto? Pequeñas empresas que de repente quebraron producto de errores o problemas de su reputación. Porque la imagen actualmente con la masificación del acceso de las personas a las redes sociales, es muy importante mantenerlo. Siempre hay que tratar de dar una solución pronta a cualquier clase de incidente que podría desencadenarnos alguna clase de problema con nuestra imagen corporativa. O de repente que comiencen a relacionar algo que no es lo que queremos que relacionen con nuestra empresa. De repente nuestra empresa es una productora, por decir, ¿no? Productora de leches, pero las personas por el nombre lo relacionan con de repente, no sé, una cervecería y no es lo que buscamos. Nosotros como empresarios buscamos que la empresa siempre, digamos, se genere en el cliente o nuestro público objetivo una imagen ajustada a lo que nosotros al final vamos a ofrecer. Tenemos acá una serie de ejemplos de empresas que han trabajado mucho en cuanto a su reputación y la imagen corporativa. Tenemos empresas como por ejemplo Google, Coca-Cola, Sony, que son empresas que a lo largo del tiempo siempre se han esforzado por mantener una imagen corporativa, una reputación que sea, digamos, ideal, sea toda una reputación idónea, una reputación, cualquier persona que escuche Google, lo primero que se le viene a la cabeza es que le encantaría trabajar en Google. Si uno revisa el LinkedIn, hay una gran cantidad de encuestas que realizan respecto a esto, ¿no? En qué empresa te gustaría laborar si es que tuvieras la oportunidad? Y la gran mayoría marca Google. Y eso es un gran trabajo en lo que viene a ser la reputación y el mantenimiento de la imagen corporativa. Asimismo, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa muy grande que siempre también guarda o busca mantener su imagen, ¿cierto? Eh, Tiene una gran cantidad digamos, de comerciales en los cuales se refuerzan mucho su mensaje que es Coca-Cola es felicidad. Entonces, trata de siempre generar una imagen corporativa. Sony también, Sony siempre ha tratado de mantener calidad, ¿cierto? Entonces, el mantenimiento o el conseguir una reputación o una imagen corporativa que sea positiva es indispensable si es que una empresa realmente espera poder llegar lejos. Por el otro lado tenemos ahí tres casos importantes, ¿cierto? Dos casos que afectaron directamente al mercado peruano y un caso que vamos a verlo más adelante en la parte ya de compliance. Por ejemplo, tenemos a Odebrecht. Odebrecht, como lo comenté en la sesión anterior, como ya mencioné Petrobras, pero en realidad era Odebrecht, una empresa muy grande, una empresa que realmente realiza trabajos muy buenos, se vio afectada por prácticas que al final de una u otra forma terminaron poniendo en cuestión sus valores morales, ¿cierto? Eso no quita que de repente sus procesos, las obras que podría realizar podrían haber sido excelentes, pero lamentablemente una mala decisión corporativa le perjudicó enormemente su reputación y ahora es uno de los casos más estudiados en todo lo que viene a ser temas de corrupción. Entonces, eh, tenemos otro caso de Luchetti, por ejemplo. Luchetti, creo que en el mercado peruano es también muy conocido el daño que ocasionó a la zona de Villa, ¿cierto? Por no seguir estándares medioambientales, por no ceñirse a lo que su estudio de impacto ambiental originalmente indicaba y terminó perjudicando todo un ecosistema que hasta ahora no se ha logrado recuperar y también sigue en deterioro, pero ya por digamos, le dejadez en las autoridades, pero en líneas generales, Luchetti, una empresa que fue muy famosa, muy grande, con un producto que se le consideraba de calidad, un producto que era consumido masivamente por el mercado peruano, lamentablemente se vio perjudicado, tuvo que prácticamente anular sus operaciones en el mercado peruano producto del problema que se generó por la reputación y la imagen corporativa que se fue afectada justamente por no tomar decisiones éticas, por lamentablemente no seguir estándares éticos y morales que, bueno, que a nivel mundial se estaban comenzando a seguir. Y por último, un caso que muy probablemente acá en el mercado peruano no se conoce tanto, pero en las siguientes sesiones se va a abordar un poco más porque está muy relacionado con lo que viene a ser compliance corporativa. Es el caso de Enron, ¿cierto? Una empresa muy grande, muy masiva de venta de energía en Estados Unidos,
para poder tratar de ganar una mayor cantidad de inversores, comenzó a falsear sus estados de resultados para lograr que sus acciones en la bolsa se comenzaran a incrementar. Lógicamente esto, cuando se descubrió, terminó ocasionando un caos impresionante en la bolsa de valores de Estados Unidos, y todo esto fue producto de que lamentablemente la empresa no siguió las políticas, digamos, éticas que primaban en ella. Los estatutos éticos que la empresa predicaba, lamentablemente no los estaba siguiendo. Por último, súper importante mencionar que la reputación y la imagen corporativa es un factor intangible, pero que es esencial y es indispensable que cualquier persona, cualquier empresario, cualquier trabajador siempre tiene que mantener. Si no lo vemos como empresa, lo podemos ver como persona, ¿cierto? Digamos que la marca también, cada persona tiene su propia marca. Entonces, es indispensable que cada persona siempre cuide su reputación y su imagen. Porque al final es indispensable que entendamos que el cómo nos percibe el resto, al final es lo que va a terminar definiendo muchas cosas en nuestro futuro, ya sea profesional o en el futuro de nuestra empresa. Luego tenemos un pequeño análisis entre lo que es la ética y la responsabilidad social. Vamos a abordarlo de una forma muy sencilla porque no está tan ligado con lo que es cumplimiento normativo, pero es indispensable también entenderlo para tener un contexto amplio, ¿cierto? La ética y la responsabilidad social son dos conceptos diferentes, pero también, al igual que la ética y la moral, van muy de la mano, ¿cierto? Son muy relacionados. La ética es algo personal, la ética es algo que la empresa busca que cada uno de sus trabajadores tenga. Es algo que busca que cada uno de los que se encuentran dentro de sus procesos promueva. Mientras que la responsabilidad social empresarial es una decisión que la empresa realiza, pero como empresa, ¿cierto? Como una institución, como un organismo. La empresa realiza alguna clase de actividad que no necesariamente va a estar relacionada con lo que vienen a ser las prácticas éticas de sus colaboradores. Sin embargo, algo que tienen ambas en común es que son voluntarias y generan un sentido de identidad dentro de la empresa. Hay una gran cantidad de ejemplos de empresas que tienen diversas políticas de responsabilidad social. De repente, para las épocas navideñas, siempre se realizan ciertas actividades, ¿cierto? En favor de niños que realmente no han tenido tanta suerte. Entonces, esto genera que los mismos colaboradores se emocionen por practicar esta clase de actividad. Entonces, eso les genera un sentimiento de identidad y de pertenencia más fuertes. Y van a poder adoptar como suyas justamente esas actividades de responsabilidad social. Incluso muchos terminan comentándolo en su casa con orgullo, comentándolo con sus amigos o publicándolo de repente en redes sociales, ¿cierto? Tenemos ahora los instrumentos para la gestión ética. Para que nosotros como empresarios, para que nosotros como profesionales, para que nosotros como personas también podamos realmente hacer una gestión ética eficiente, lo ideal es que tengamos los mecanismos para que podamos hacer seguimiento, ¿cierto? Hacer, digamos, un aterrizaje normativo. Tenemos tres puntos importantes dentro de las alternativas que tenemos para gestionar la ética dentro de la organización. Tenemos el primero, que son los códigos de conducta. Los códigos de conducta son indispensables si es que nosotros queremos que nuestros colaboradores no solamente, en resumidas cuentas, cuando nosotros contratamos a una persona o evaluamos a una persona dentro del proceso de selección, a ciencia cierta no sabemos si realmente sus valores se ajustan a los de la compañía. Y esa es la verdad. Entonces, uno siempre muestra, digamos, su mejor cara. Ya cuando el trabajador ingresa en la compañía, con el paso del tiempo, con el cambio en su desenvolvimiento, va a ir obviamente modificando esto, ya sea a favor o ya sea en contra. Para esto es importante que la compañía cree códigos de conducta y estipule, de repente por ahí, sanciones en caso no cumplir con ciertas acciones, o de repente lo contrario, ¿cierto? De repente pueden haber incentivos por cumplir ciertas conductas, por repetir ciertas conductas, por apoyar en ciertas circunstancias, ¿cierto?
Entonces, el código de conducta es indispensable para que después, si en un futuro el área de recursos humanos desea de repente por ahí, eh, lamentablemente desvincular a un trabajador, desvincular a un colaborador, no contar más con su servicio porque lamentablemente no se ajusta con las normas y los valores éticos de la compañía, en los códigos de conducta se estipula justamente de qué forma se sanciona el no cumplirlos. Entonces, de esta manera también la empresa se protege, por decirlo de una otra manera, ¿cierto? Luego tenemos las políticas y los planes de responsabilidad social empresarial. También es importante que la empresa cree políticas. Las políticas son diferentes de los códigos de conducta. Las políticas son más generales, están más llevadas a la parte directiva, mientras que los códigos de conducta lo que se busca es, digamos, normalizar, hablando de una forma ya más de procesos, normalizar o estandarizar el comportamiento de los colaboradores, ¿cierto? En el caso de las políticas es algo ya una visión más. Y los planes de responsabilidad social empresarial, bueno, son todas las acciones o todas las actividades que la empresa va a realizar en pos o en favor de su entorno. Mientras que los sistemas de gestión son bueno, en la actualidad hay una gran cantidad de ISOs que más o menos ayudan o guían a la empresa para que sean capaces de alcanzar sus objetivos a mediano plazo de una forma más eficiente. Dentro de las opciones que el sistema ISO brinda o proporciona, o mejor dicho, las normas ISO nos proporcionan, está justamente el analizar la ética de la organización. Existe una ISO dedicada solamente a la gestión ética de la empresa. Bueno, con esto hemos culminado la charla. Gracias por prestar atención. Estoy atento por si es que alguno tiene alguna consulta, alguna duda, la voy a estar respondiendo. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, en todo caso darles muchísimas gracias por haber visto la sesión. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden, me pueden contactar. En mi correo está diego.palominocarbo@gmail.com, bueno, diego.palominocarbo@gmail.com. Pueden hacerme cualquier consulta y yo inmediatamente, en cuanto los lea, inmediatamente voy a responderles. Pueden consultarme sobre de repente bibliografía o de repente dudas o consultas que puedan tener que de repente en la empresa en la que están actualmente trabajando han podido surgir, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias por ver la sesión.